Jóvenes, muy buenos días. Espero que estén muy bien, hayan dormido bien, desayunado bien, si no tomado mínimo agua. Vamos a comenzar. En primer lugar, les reitero, chicos, una disculpa enorme de la semana pasada. De verdad que se junta todo y de pronto ni te das cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, por ahí sí se dio la situación, lamentablemente, de que a algunos se les pasó el examen y no lo presentaron. Por esta ocasión, como reconozco el error, se dio la oportunidad, ¿sale? Pero, pues, recuerden, estamos en confianza para escribirnos de cualquier cosa, ¿no? Es completamente válido que todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, recordando un poquito lo que veíamos en la clase pasada, ya empezamos con lo que es la fisiología del aparato digestivo, que es muy extensa y muy interesante. Sobre todo aquí lo enfoco en la parte de las secreciones, porque imagínense, al momento en que nosotros comemos el alimento, perdemos la conciencia de todo lo que pasa después, pero el hecho de que esos alimentos se entremezclen correctamente con las secreciones es fundamental. ¿Por qué? Porque ayudará a que la absorción, bueno, la digestión y la absorción sea la correcta y entonces se utilicen de forma más eficiente los nutrimentos. Recuerden siempre el modelo de 3 pasos, ¿no? Podemos hablar de problemas en la ingesta, podemos hablar de problemas en la digestión y en la utilización de los nutrimentos. Entonces, quedamos aquí en este punto de las secreciones gástricas y nada más igual recordando, hay diferentes fases en este proceso. La fase cefálica es como el decirle al estómago, oye, te va a llegar comida, porque integra toda la información sensorial. La fase gástrica, ahorita la vamos a platicar, pero recuerden, cuantitativamente es la más importante. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque es que el estómago se ponga a hacer su trabajo, ¿no? Que es el entremezclar. Y la fase intestinal también eso es una fase muy importante porque implica ya justamente todo un frenesí entre proceso de secreción, digestión y absorción. Lo veremos más adelante. Entonces vamos a situarnos aquí en la parte de la fase gástrica que les mencionaba que existen 3 estímulos principales para su secreción. En primer lugar, pues voy a mencionar a la gastrina. Recuerden que es una hormona que se libera en lo que es el antro gástrico. Entonces, la gastrina se libera en primer lugar por el estímulo del péptido liberador de gastrina o bombecina, pero también se libera en respuesta a cuando se detectan nutrimentos, sobre todo los oligopéptidos. ¿Qué va a pasar? La gastrina se transporta por la circulación sanguínea hasta donde se va a unir a sus receptores y una vez que se une con sus receptores, se va a generar o se va a liberar histamina, que también activa la secreción de la célula parietal y pues ayudará a que se siga dando todo el frenesí de liberación de secreción gástrica. Y el otro estímulo es que las células parietales y las células principales que están en el estómago se estimulan por la acetilcolina, que la acetilcolina se libera por las terminaciones que tenemos en el fondo gástrico. ¿Qué pasa? Pues detecta el movimiento, se integra toda la información, se libera la acetilcolina y también esa acetilcolina ayuda, ¿no? Hace como una retroalimentación para decir, oye, libera más gastrina, ¿no? Entonces, reitero, en la fase cefálica, cuando hablamos de la cabecita, la secreción se activa por los impulsos vagales que se originan principalmente por el complejo del nervio vago. Y les mencionaba por ahí, la clase pasada, que esto es importante. De hecho, el nervio vago es muy importante en todo el proceso digestivo, porque cuando hay afecciones en este nervio, vienen diversos trastornos. Por ejemplo,
tan sencillos como una disfagia hasta más complejos, como una gastroparesia. Entonces, pues ya, cuando llegan estos impulsos del nervio vago al estómago, liberan el péptido liberador de gastrina, también se libera acetilcolina, entonces sale la gastrina, ¿no? Se libera la gastrina. Es toda una integración. Posteriormente, ya en la pancita, se sigue haciendo una liberación sustancial de la gastrina, pues por estos estímulos y también por la comida, ¿no? Y pasa algo. Cuando la pancita está llena, ¿qué pasa? Pues está distendida, ¿no? Entonces esto activa los receptores de la distensión, diciendo pues ya no estás vacío. Entonces, esa distensión en el estómago es muy importante porque también provoca un reflejo al nervio vago, ¿no? Entonces, pues no es como que inicie la fase gástrica y no pare, al contrario, se regula, se detecta que ya hay distensión, se detecta que ya hay niveles adecuados de secreciones y se manda una señal inhibitoria para que se interrumpa la secreción consecutiva de las hormonas que se están liberando, ¿no? Principalmente. Y posterior, pues todo se va constituyendo, va migrando toda la mezcla al intestino, y cuando pasa esto también da un feedback para que pare esa fase gástrica, ¿no? Reitero, no es como que todo el tiempo esté así liberando, ¿no? Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo una imagen de la estructura de la glándula gástrica del fondo y del cuerpo del estómago. Recordemos el fondo y el cuerpo. Y tenemos diferentes tipos de células, no es como que nada más aquí yo tuviera únicamente células principales. Está todo entremezclado, ¿no? De hecho. Entonces, las secreciones del estómago se originan en las glándulas que están presentes en la pared. Se van drenando y también en las células de la superficie, que estas células son muy importantes porque, acuérdense, van a secretar moco y bicarbonato. Y ese moco y ese bicarbonato es importante para evitar una lesión al estómago, ¿no? Ahora sí que no se digiera principalmente. Las secreciones más características, de hecho, son las que se derivan de las glándulas del fondo gástrico y de las del cuerpo del estómago. Por eso está aquí la imagencita, ¿no? Porque como las que estamos haciendo ahorita referencias son principalmente estas. Y son muy importantes todas estas porque principalmente se producen pepsinógenos, lipasa gástrica, que nos va a ayudar a ir cortando los nutrimentos que están presentes, principalmente. También son importantes estas secreciones, recordemos, por el factor intrínseco, que es esencial para la absorción subsiguiente de la vitamina B12. Y si está deficiente la vitamina B12, me va a traer complicaciones, sobre todo a nivel hematológico, ¿no? Me va a traer anemia principalmente. Adicional, de las células parietales, ahí las tenemos ilustradas como en verdecito, ¿no? Como si fueran así realmente, pero bueno, es una imagen, ¿no? Aquí las tenemos. Ahora probablemente digan, bueno, ahí parece como que está abriendo la boquita, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué ocurre? Pues tienen un gran grado de especialización en su tarea de secretar ácido concentrado. ¿Por qué? Porque poseen mitocondrias. Recordemos que en el cuerpo pues, tenemos células y muchas de ellas tienen mitocondrias y las mitocondrias son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a suministrar la energía. Pero en este caso, las mitocondrias, al darle energía, van a impulsar la bomba de protones. Es importante ¿para qué? Para que desplace los hidrogeniones fuera de la célula parietal. Entonces, en reposo,
como es la imagen que tenemos, bueno, la imagen que tenemos de la derecha, ahí está especificado en reposo, la bomba de protones está secuestrada dentro de la célula parietal en compartimentos que se llaman tubo-vesícula. Entonces, cuando la célula comienza a secretar, estas vesículas se fusionan con las invaginaciones de la membrana apical, con la amplificación sustancial de su área de membrana apical y se posiciona la bomba de protones ¿para qué? Para que comience la secreción del ácido. Si no, no ocurre, o sea, no pasa. Y cuando se generan estos protones, cuando se activa, también se acompaña con la liberación de iones de bicarbonato hacia la circulación sanguínea que se van a usar para neutralizar la acidez gástrica una vez que se efectúe la función. Fíjense cuán especializa es esta función, ¿no? Que produce, pero también protege. Y de hecho, uno de los 3 agonistas de la célula parietal, aquí no se los coloqué, pero los agonistas son la gastrina, ya la habíamos mencionado, la acetilcolina, también la habíamos mencionado, y la histamina. La mencionamos, pero no le dimos como no le hice tanto énfasis. Entonces, son importantes porque va a favorecer la unión a los receptores en la membrana. Sobre todo la gastrina y la acetilcolina favorecen la secreción porque elevan las concentraciones de calcio libre. Y en el caso de la histamina no actúa tanto por esa vía, sino porque aumenta el monofosfato de adenosina cíclico principalmente. Entonces, principalmente, y la reflexión que les invito a hacer es cómo están especializadas las células. E imagínense cuando hablamos justamente de padecimientos gástricos, pues cómo se altera. Sobre todo ahorita que les estaba diciendo de la histamina, porque, por ejemplo, muchos de los fármacos normalmente tienden a actuar con antagonistas de la histamina, sobre todo para inhibir la secreción gástrica. Ya más o menos ahí lo vamos integrando con algo que pasa de modo normal. La pregunta del millón probablemente sea, bueno, ¿cuánto secretamos en sumatoria por parte del estómago? Más o menos 2 litros por día, aproximadamente. Y en cuanto a la velocidad que tiene el estómago para vaciarse, por ejemplo, si hablamos de una comida líquida, un licuado, algún puré, alguna sopa, dependiendo del volumen, pero el tiempo puede ser por muy pronto, en 1 hora hasta 2 horas. Cuando hablamos de alimentos líquidos, pues más o menos son de 2 a 3 horas, pero pues también entran otros factores importantes en juego, como es la composición de esos alimentos, porque realmente no comemos alimentos con nutrimentos aislados, salvo que se echaran puras cucharadas de aceite o puras cucharadas de azúcar, bueno, ahí sí, ¿no? Pero normalmente comemos mezcla de hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Entonces, los hidratos de carbono generalmente son los primeros que salen del estómago. Son seguidos por las proteínas, seguidos por las grasas y, por último, los alimentos que tienen fibra. Entonces, pues realmente cuando hacemos comidas completas, el tiempo es variable por la composición y también el volumen. Sobre todo, por ejemplo, déjenme pensar, aquí me voy a inspirar de la imagen. Supongamos que ahorita no han desayunado y se les ocurre hacerse un licuado con leche, con manzana, le agregan salvado de trigo, le agregan chía, le agregan avena, le agregan nuez, le agregan almendra, también le agregan, déjenme pensar, ya les dije linaza, creo que no he mencionado la linaza, o creo que sí, no sé. Resulta que también se compraron una fibra porque han estado un poquito con problemas de estreñimiento, entonces pues órale, ya está su super licuado. El compañero X. Y la compañera Y,
se prepara un desayuno sencillo, se hace rápido un huevito con tortilla y un poquito de zanahorias. Entonces, razónenlo un poquito en virtud de lo siguiente. Si les estoy diciendo que la comida sólida tarda un poquito más que la líquida, aquí entra este punto de los nutrimentos en juego. Porque si analizamos la comida sólida de la compañera Y, pues únicamente tengo, si hay proteínas, si hay carbohidratos, si hay líquidos, pero el licuado del compañero X les mencioné un montón de fibra. Entonces, probablemente le tome un poquito más tiempo y le dé más saciedad al compañero X su licuado, y probablemente la compañera Y no es que haya hecho una mala selección, simplemente que a lo mejor le dé hambre un poco más pronto que al compañero X. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues recuerden siempre mezclar de todo, ¿no? O sea, siempre tengan diferentes alimentos, perdón, no únicamente fuente de origen animal, ni únicamente fuente de origen vegetal, pues para que tengan una mezcla de nutrientes, ¿sale? Ahora, la secreción pancreática también es muy, muy importante, de hecho es esencial. ¿Por qué? Porque el jugo pancreático, recordemos que contiene enzimas y sobre todo se regula la secreción de estas enzimas por la secretina y la colecistocinina. Entonces, el jugo pancreático tiene la cualidad de que es alcalino. Ay, perdón. Y sobre todo más adelante lo vamos a ver. Ay. Más o menos, esto es esencial porque ayuda también a que cuando llegue el contenido gástrico al intestino, pues se alcalinice un poquito, no pase tan ácido. Sobre todo el contenido duodenal, pues tiene un pH de 6 a 7 gracias a esto. Ahora, por el potencial que presenta la liberación de tripsina hacia el páncreas, ¿no? El páncreas está provisto de el inhibidor de tripsina para que no se vaya a autolesionar, ¿no? Principalmente. La secreción de este jugo pancreático, que es muy potente, está regulado por mecanismos hormonales, por ejemplo, pues por la secretina que les había mencionado, pero también tiene efecto la acetilcolina que habíamos mencionado. Y también, adivinen quién condiciona un estímulo. Sí, exactamente, el nervio vago va a complementar esta secreción. De la secreción pancreática, más o menos secretamos 1,5 litros. Entonces, vamos sumando entre lo que va de la saliva, entre lo que va del estómago, ahorita entre lo que va del jugo pancreático y vamos a seguir sumando ahorita, por ejemplo, con lo que es la secreción biliar. Sabemos que la bilis se origina en el hígado y nos ayuda para la absorción de los lípidos, pero no solo para eso, sino también, por ejemplo, las vitaminas que son liposolubles y también para eliminar productos terminales de naturaleza liposoluble y también xenobióticos liposolubles, por ejemplo, fármacos o algunos otros remanentes. La bilis es importante porque es la única vía por la cual nosotros eliminamos el colesterol. Entonces, esa bilis principalmente está conformada por ácidos biliares, pigmentos, otras sustancias que están disueltas ahí. Más o menos al día tenemos una secreción de 500 mililitros. Imagínense, ya llevamos un montón de secreciones versus los 2 inocentes litros que tomamos por día, ¿no? Entonces, tenemos ácidos biliares que son sintetizados a partir del colesterol, por eso el colesterol es muy importante, no lo vemos como algo mal. Entonces, tenemos tanto ácidos biliares primarios como secundarios. Recordemos que cuando decimos primarios, es que pues es una estructura tal cual, no se va modificando, o no se ve modificada, perdón.
Y en este caso es el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico, mismos que cuando llegan al colon, gracias a la microbiota, se van a transformar en ácido desoxicólico y en ácido litocólico respectivamente. Y además se forma una pequeña fracción de ácido ursodesoxicólico. Entonces, estos tres, el desoxicólico, litocólico y ursodesoxicólico, perdón, son los ácidos biliares secundarios. Entonces, son importantes, ¿por qué? Porque van a ayudar en lo que es la emulsificación, ¿no? Que habíamos mencionado de la parte de los lípidos. ¿Por qué es tan importante la secreción biliar? Emulsifica las grasas, ¿no? Entonces, gracias a esto, se forman las famosas micelitas pequeñitas, mismas que se van a transportar al borde del cepillo en las células epiteliales. Un gran porcentaje, como aquí vemos, el 95% de las sales biliares se van a reabsorber en el intestino delgado y el remanente, lo que no vemos, ese 5% que no les mencioné, no es como que digamos, se elimina y ya, adiós, hasta nunca. No, realmente ese porcentaje chiquito remanente entra en el colon y es el que se va a transformar en los ácidos secundarios. Aquí adicional, lo que es importante, si nosotros así quitáramos la bilis del proceso digestivo, lo que pasaría sería que toda la grasa, casi que el 50% de la grasa que nosotros consumimos, se iba a eliminar a través de las heces, ¿sale? Dirían, bueno, pero eso, pues a lo mejor no subo de peso, no gano peso. No, recuerden que existen vitaminas liposolubles. No habría una absorción correcta de las vitaminas liposolubles y vamos a hablar de que íbamos a entrar en un estado carencial y pues obviamente las molestias, ¿no? Entonces, resumidas cuentas, aquí podemos ver que de todas las secreciones que tenemos, más lo que ingerimos, realmente todo, un porcentaje considerable, se reabsorbe. Casi que el 99% se reabsorben. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo no es el encargado de eliminar los líquidos, más bien esa talacha le corresponden a los riñones. Ya hablaremos en su momento de toda la fisiología renal. En el intestino hay algo muy importante, de hecho, que en el periodo cuando no hay nutrimentos, porque no todo el tiempo tenemos nutrimentos en la luz intestinal, se absorbe el sodio y el cloruro de forma conjunta desde la luz intestinal gracias a un intercambiador de sodio hidrógeno y un intercambiador de cloruro bicarbonato. Entonces, estos son muy importantes porque ayudan a que se esté regulando de manera adecuada la entrada de los líquidos y también de los iones que están presentes, ¿no? Principalmente. Y también aquí, ¿qué más relevante les podría mencionar? Bueno, ojo, no se los he mencionado, la osmolaridad. La osmolaridad del contenido, sobre todo a nivel del duodeno, puede ser hipotónico, dependiendo lo que se consuma. Sin embargo, cuando se eleva la osmolaridad, ¿qué va a pasar? Esas partículas osmóticamente activas, pues van a absorber, van a jalar grandes cantidades de agua, cambia el gradiente osmótico, entonces, ¿qué va a pasar? Nos pueden dar diarreas osmóticas, viene un efecto laxante. Y lo menciono porque a lo mejor les ha llegado a pasar o cuando estén con pacientes les puede llegar a pasar. Si de pronto yo doy una dieta como muy cargada en fibra, sobre todo, les voy a poner un mal ejemplo, no lo vayan a hacer si no están familiarizados con la fibra. Supongamos que se hacen un licuado con papaya, le agregan jugo de naranja, jugo de toronja, ¿qué más?
déjenme pensar, a lo mejor un poco de jugo de manzana, puede cambiar la osmolaridad y les puede dar una diarrea pues, de tipo osmótica por ese cambio, ¿sale? Entonces ahí sí no, el tip del día, no vayan a hacer locuras, ¿por qué? Porque se va a perder mucha agua a nivel intestinal, que no es la vida. Otros aspectos relevantes, quiero que observen la imagen, perdonen que esté como muy simplista, pero en los primeros 100 centímetros del intestino delgado es donde se da toda una fiesta. Se da lugar a la digestión y se da lugar a la absorción de la mayor parte de lo que ingerimos. Chéquense aquí. Los puntitos azules son referentes a lo que se secreta o a las partes donde se lleva la digestión. Los puntitos verdes son donde se hacen funciones secretoras. Pues obviamente ahorita que les decía de las secreciones salivales, las secreciones estomacales, las secreciones pancreáticas, también de la bilis, pues obviamente vemos un montón de puntitos verdes, ¿no? Y donde tenemos los puntitos con línea como rojita, son los sitios donde se llevan absorción, no solamente de los nutrimentos, sino también de electrolitos, ¿no? Entonces, chéquense cómo el encargado de la absorción principalmente, pues va a ser el intestino, pero aquí en lo que es el duodeno y parte alta del yeyuno es donde ocurre pues todo el merequetengue, ¿no? Entonces, hablando de la parte del intestino, el duodeno mide más o menos medio metro, el yeyuno 2 a 3 metros y el ilion 3 a 4 metros. Tenemos mundos de intestino, pero recuerden, las vellosidades son importantes porque nos amplifican esa superficie de absorción. Entonces, normalmente el contenido intestinal avanza a una velocidad de 1 centímetro por minuto y si lo analizamos, pues tiene mucho sentido porque tenemos muchos metros de intestino. Si avanzara muy lento, pues probablemente habría una proliferación bacteriana y probablemente estaríamos expuestos a enfermar o infección, que de hecho es lo que pasa cuando hay trastornos digestivos. Y pues en tiempos es muy variable porque puede haber personas que en 3 horas pasó todo rápido o les puede tomar un poquito más de tiempo, hasta 8 horas. Me gustaría más que recordaran este valor de 1 centímetro por minuto. En cuanto a lo que se absorbe de forma diaria, pues más o menos de carbohidratos, sobre todo en la forma de monosacáridos, se absorben de 150 a 300 gramos de lo que viene de la dieta, ácidos grasos de 60 a 100 gramos, aminoácidos y péptidos de 60 a 120 y iones de 50 a 100. Tanto lo que viene de la dieta como todo lo que se está reciclando del cuerpo, porque les decía en su momento, las vellosidades tienen una semivida cortita y se recambian. Entonces se van a ese pool de nutrimentos que nos quedan disponibles a nosotros. El intestino grueso, pues ya no es tan largo, mide más o menos 1 metro, metro y medio y tiene una velocidad un poquito más lenta. Avanza a una velocidad de 5 centímetros, pero por hora. Entonces, aquí desgraciadamente entra el por qué algunos van casi que 3 veces al día al baño y de volada, y hay quienes tienen el baño de oficina porque pues, pueden estar ahí esperando y nada más, ¿no? Porque tenemos velocidades variables. Y en el intestino grueso, pues también se secretaba principalmente moco para que se proteja de la escoriación resultante de la actividad bacteriana. Y también es importante ese moquito porque es el medio para que se aglutinen las heces principalmente. Todos hemos escuchado de la famosísima microbiota, hoy en día pues, ya es como el boom, ¿no? Es el tema de moda. ¿Por qué? Porque se ha visto que la microbiota nos confiere muchos beneficios principalmente. Dentro de esos beneficios podemos decir que parte de esa microbiota que ya cumplió su ciclo de vida va a conformar parte del peso de las heces. De hecho, normalmente están conformadas por un 75% de agua y un 25% de sólidos. De esos sólidos no piensen que únicamente es lo que no, la fibra, ¿no? Son restos de bacterias,
resto de las secreciones digestivas, moco, células desprendidas y los alimentos no digeridos. Entonces, en virtud de esto, pues todos vamos a evacuar cantidades variables. No les podría decir lo normal es que excretemos 200 gramos, ¿no? Esta parte pues cambia en cada quien. Y pues principalmente. Entonces, adicional de eso, y por si ya se sentían un poco abrumados, los tengo a abrumar un poquito más, porque existe toda una regulación del sistema digestivo. En primer lugar, tenemos la regulación endocrina, gracias a la liberación de hormonas que se originan por todos los factores desencadenantes relacionados con la comida. Lo hablamos de integración de todo. Entonces, esas hormonas se transportan en la sangre, van a sus receptores y tanto pueden modificar la actividad de un segmento en concreto o bien de un segmento distante en lo que es el tubo digestivo o bien un órgano que drena hacia el tubo digestivo, por ejemplo, el páncreas o la bilis, o bien una hormona puede tener un efecto tanto en tubo digestivo como en un órgano, ¿no? Entonces, el sistema intestinal, aparte de este sistema endocrino, cuenta con conexiones neurales, como les mencionaba, principalmente el nervio vago, y pues aquí se van a integrar tanto señales sensoriales como secretoras y motrices. Esto es muy, muy importante. Y tenemos, en cuanto a las hormonas, pues un montón de hormonas. La verdad es que aquí la intención, ay, perdón, la intención no es principalmente, ay, ¿qué dice? Ya. La intención no es como agobiarlos un tanto con esta cuestión de las hormonas y que se las aprendan en este punto, sino que en la parte digestiva podemos clasificarlas de la siguiente forma. Las hormonas que pertenecen a la familia de la gastrina y pertenecen a esa familia porque tienen una similitud principalmente y cumplen funciones importantes. Pues ahorita platicábamos de la gastrina que va a ayudar a que tenga, o sea, tiene un papel fundamental en la fase gástrica, ¿no? Principalmente. Sobre todo la estimulación del ácido gástrico, la pepsina, el crecimiento de la mucosa del estómago, también incluso tiene una acción trófico en lo que es la secreción en el intestino delgado y en el colon, o sea, no se limita únicamente a la parte del estómago, sino también partes distantes, por eso les estaba haciendo el ejemplo, ¿no? También tenemos hormonas que entran en lo que es la familia de la secretina, pues entran en esa familia porque igual tienen una similitud. Y en cuanto a la secretina, pues sabemos que tiene funciones importantes como la secreción del bicarbonato, también aumenta la acción de la colecistocinina para que se estimule al páncreas, ¿no? Con sus enzimas digestivas que son muy importantes. Tenemos otros como el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Que justamente dice, oye, ¿sabes qué? Ya se secretó, perdón, lo necesario, pues para. Y tenemos otras hormonas importantes, aquí les pongo los ejemplos nada más, pero tenemos muchísimos otras más. Y nada más aquí, les reitero, no es de intención agobiarlos, nada más después revisan los estímulos que aumentan la gastrina y que le inhiben. Y tenemos muchísimas hormonas más. De hecho, aquí les puse, ojo, no se me vayan a confundir, que digan, a ver, espérense, esto era del estómago, no. Les pongo todas las hormonas que tienen un papel en la parte digestiva. Y de hecho me faltan muchísimas más, pero insisto, ya platicaremos de ellas. Tenemos aquí un ejemplo de ella, la grelina, que pues principalmente el tejido graso es el que se encarga de su producción, ¿no? Está el glucagón, que sabemos que es secretado principalmente por el páncreas y que tiene un papel fundamental
en los periodos del postprandio, ¿no? Y cuando no hay alimentos y se necesita aportar glucosa al organismo. Ahora, en la parte nerviosa, ya les había mencionado que tiene un papel fundamental, pero la parte nerviosa básicamente se compone por lo que es el plexo mioentérico, también conocido como de Auerbach, y el submucoso, que es conocido también como el de Meissner. Y, ojo, se dice que nuestro tubo digestivo es como nuestro segundo cerebro, porque tiene pues más o menos unos 100 millones de neuronas sensoriales. Nada más 100 millones, poquito, para que se den una idea. Entonces, pues que no les sorprenda esto, porque al final de cuentas, de pronto por ahí, cuando hablamos de emociones y toda la integración nerviosa, pues decimos, ay, lo veo y me da, siento mariposas en la panza, ¿no? Pero pues es por esta forma como está tan inervado nuestro tubo digestivo. O también cuando estamos nerviosos, ansiosos, ¿qué pasa? No nos da hambre, todo lo contrario, ni sentimos casi los estímulos que el estómago vacío le está mandando, ¿no? Entonces, es una red muy compleja. También la circulación gastrointestinal está muy ricamente irrigado, sobre todo el tubo digestivo, pues más o menos recibe el 30% del gasto cardíaco, poquito más, poquito menos, dependiendo la fuente bibliográfica que ustedes estén consultando. Y pues principalmente vísceras e hígado reciben este 30%, ¿no? El órgano hepático tan solo recibe 1.300 mililitros por cada minuto de la vena porta y 500 mililitros por minuto sobre minuto de la serie hepática. Entonces, aumenta muchísimo más después de las comidas. Entonces, aquí va de la mano con lo que luego nos decían nuestras abuelitas o nuestras mamás cuando nos queríamos meter a nadar. Te tienes que esperar un poquito porque comemos y ¿qué pasa? Pues se va se irriga aún más, ¿no? Entonces, por ahí nos puede dar que un pequeño malestar. Ahora, el microbioma, pues es referente a esta parte de la microbiota, que sabemos que es una mezcla dinámica de microorganismos que son importantes para nosotros. Sobre todo los perfiles de las poblaciones bacterianas que tenemos a lo largo de todo el tubo digestivo es bien variable. Entonces, hasta de individuo a individuo, ¿no? Y pues más o menos les decía que componen en esencia gran parte en el colon. Entonces, gracias a esta microbiota tenemos diferentes beneficios. Tienen un efecto protector por las especies bacterianas específicas, controlan y proliferan la diferenciación de las células epiteliales, producen nutrimentos esenciales para la mucosa, producen ácidos grasos de cadena corta y aminoácidos que son muy importantes, previenen el sobrecrecimiento de organismos patógenos, también estimulan la inmunidad intestinal y participan en este eje conocido como el eje intestino-cerebro, ¿no? Es todo un feedback muy complejo. Entonces, pues de pronto, ahorita igual el tema de moda es hablar de las disbiosis intestinales, es decir, de cómo condiciones del medio ambiente, pero también condiciones propias, endocrinopatías, estrés, estados proinflamatorios afectan a esta microbiota, entonces no lleva sus actividades de forma normal o bien las colonias que viven son colonias que pueden no tener un efecto bueno en nuestra salud. Y entonces, pues que no nos sorprenda que ahorita les digo, queremos usar los pre y probióticos casi que para todo. Entonces, ahorita les puede surgir la duda, bueno, ¿qué es uno y qué es otro y cuándo se usan o por qué? Pues, por ejemplo, los probióticos son aquellos microorganismos que cuando se consumen en una cantidad adecuada nos van a dar un efecto saludable. Por ejemplo, lactobacilos, que son como los más
conocidos y los más sonados, pero hay muchísimos más. Y los prebióticos son ingredientes de grado alimenticio que no se van a digerir, por lo que estimulan el crecimiento de poblaciones de bacterias, pero deben de cumplir con ciertas cualidades. Por ejemplo, que puedan escapar a la digestión en el tubo digestivo superior, puedan ser fermentados por la microbiota y ayuden a que se produzcan ácidos grasos de cadena corta y puedan incrementar la cantidad absoluta o relativa de las bacterias. Entonces, pues aquí, por ejemplo, dentro de los prebióticos más sonados, independientes de, no les quiero hablar de marcas ni de suplementos, no, o sea, hablando de alimentos, pues por ejemplo los fermentados son como los más sonados, pero también toda la fibra que está contenida en las verduras, las frutas, los cereales integrales, las leguminosas, van a funcionar con este efecto prebiótico. En mayor o menor medida, ¿por qué? Porque, pues bueno, algunos no escapan a la digestión, algunos no son completamente fermentables. Entonces, reitero, el objetivo es que ustedes recuerden siempre tener una dieta variada. ¿Por qué? Porque va a traerles un beneficio a ustedes. Y por último, pero no menos importante, podemos destacar el rescate colónico de las fuentes de energía no absorbidas. ¿A qué me refiero con esto? Que recordemos que en los alimentos, pues ahorita ya estábamos platicando, va a haber algunos componentes, sobre todo la fibra, que no la vamos a digerir. Entonces la microbiota es la que se encarga de cortar, cortar, cortar. ¿Qué va a resultar de esto? Principalmente, ácidos grasos de cadena corta y también algunos péptidos, ¿sale? Incluso algunos aminoácidos. Entonces, pues más o menos, gracias a esa actividad de la microbiota, se rescatan fuentes de energía. Entonces, más o menos, pueden sumar un 5 o un 10% de energía. Y aquí no se vaya a tergiversar, nos vayan a preguntar y decir, bueno, pero ¿cómo entonces la microbiota me vas a subir de peso? O alguna pregunta ahí medio fuera de serie, porque sí puede llegar a pasar. No, realmente esto pues entra dentro de lo que es el gasto energético que tenemos normalmente, ¿no? No es algo que nos vaya a repercutir. Entonces, pues aquí la recomendación es que cuidemos siempre la cantidad de fibra que nosotros consumimos, más o menos para no complicarnos ni hacerlo específico si hombre o mujer. Sabemos que lo recomendable es que se consuman 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías consumidas. ¿Para qué? Para que se pueda mantener la salud del epitelio del colon, se mantenga la microbiota en nivel estable, con sus funciones estables y también se pueda prevenir el estreñimiento, sobre todo porque, bueno, cuando consumimos fibra soluble e insoluble, tanto favorecemos que haya un mayor volumen como una mejor consistencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, pues, básicamente lo que conforma la parte de la fisiología digestiva. Nada más denme un segundito, quiero checar algo. Hoy estamos a 10. Sí, perfecto. Entonces, chicos, qué bueno, ya acabamos la unidad y de tarea se van a llevar una tarea bien sencillita. Lo digo en serio, van a hacer una pequeña infografía, ¿sale? ¿De qué la van a hacer? De los datos que les hayan parecido como más interesantes de el tubo digestivo, de toda la parte de la fisiología digestiva. De hecho, a ver, denme un segundito. Quiero compartir pantalla. ¿Lo puede repetir, profesora? Es que apunté infografía de lo más interesante del tubo digestivo y me cae. Aquí está. Es que la estaba viendo. Ahora sí.
Básicamente es que ustedes hagan una infografía con base a la presentación para que no se espanten ahí y digan voy a tener que leerme capítulos y capítulos. No, realmente. Y la temática es libre porque, por ejemplo, a lo mejor les hizo mucho sentido y les encantó la parte de que pues el estómago tiene una fase secretora muy interesante y a lo mejor lo desarrollan con base a eso. Nada más les voy a pedir lo siguiente, cuiden la apariencia del mismo, que no esté como muy cargadísimo o que los colores sean como muy, que utilizan puro texto rojo, ¿no? Que sea pesado. La cantidad de información, ni muy cargado ni muy escueto, y si lo hacen a mano, cuiden la claridad de la letra. Aquí está un pequeño ejemplo que engloba pues todas las características de lo que se mencionó en cuanto al tubo digestivo. Por ejemplo, menciona de por qué es importante considerar la función del aparato digestivo para poder establecer diagnósticos nutricionales. También menciona cuáles son las funciones del aparato digestivo a grandes rasgos. También menciona algunos datos importantes. Aquí ya nos lo pone, por ejemplo, por secciones, hablando del pH estomacal, qué tanto se absorbe del alimento, la velocidad, ¿no? Del tránsito. Entonces, temática libre, ¿de acuerdo, chicos? Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en computadora, pero sí les encargo, les digo, cuando lo hagan a mano, la nitidez, porque sí, de pronto llegan a mandar ahí algunos trabajos un poquito borrosos. Y el siguiente anuncio que les tengo, chicos, les debo ahorita en este punto sus evaluaciones parciales. Ya la siguiente semana la dinámica que vamos a tener es en el chat que tenemos de WhatsApp, voy a ir colocando sus nombres. Entonces, sobre su nombre, me van escribiendo en privado y ya les doy toda la retroalimentación de sus trabajos para que chequemos ahí si hay algunas dudas o cuestiones por ahí que hayan quedado medio laxas. Igual, la siguiente semana, al inicio de la clase, vamos a dar una revisada rápida a las respuestas correctas del examen. Y ya, para que podamos continuar, vamos a empezar otra unidad. Entonces, antes de dar por finalizada la clase, me gustaría saber si tienen dudas. No, profe. Ok, chicos, pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense muchísimo y estamos en comunicación para cualquier eventualidad. Gracias, hasta luego.